en Contacto Electoral 2018. El 4 de junio, el INE sorteó el orden de participación de los candidatos para el tercer debate presidencial con la temática Economía y Desarrollo. El ejercicio, a celebrarse el 12 de junio en Mérida, será innovador, pues contará con participación de la ciudadanía a través de las redes sociales. El debate se dividirá en 3 bloques y cada uno de estos bloques en 2 segmentos con subtemas específicos cada uno. Así será la dinámica. El primer bloque iniciará con el segmento que abordará el subtema de crecimiento económico. El candidato Ricardo Anaya Cortés será el primero en responder la pregunta específica obtenida de las redes sociales. Jaime Rodríguez Calderón cerrará este segmento. El segundo segmento, con la temática Pobreza y Desigualdad, consistirá en una mesa de diálogo a partir de un planteamiento común obtenido de las redes sociales. Esta dinámica iniciará con el candidato José Antonio Meade Curibreña. El segundo bloque comenzará con el segmento destinado al tema de educación, que abrirá el candidato Jaime Rodríguez Calderón y lo concluirá José Antonio Meade Curibreña. La mesa de diálogo, que tendrá lugar en el segundo segmento, la iniciará Andrés Manuel López Obrador con el subtema Ciencia y Tecnología. El candidato José Antonio Meade Curibreña abrirá el primer segmento del tercer bloque para tratar el tema de salud. Dicho segmento lo cerrará Andrés Manuel López Obrador. Jaime Rodríguez Calderón comenzará la mesa de diálogo del segundo segmento del tercer bloque. La temática de la discusión será Desarrollo Sustentable y Cambio Climático. Al terminar los 3 bloques temáticos, se llevará a cabo uno de cierre. Este lo empezará Andrés Manuel López Obrador y lo cerrará Ricardo Anaya Cortés. Recuerda, el tercer debate presidencial será el martes 12 de junio a las 9 de la noche. Conocer las propuestas de los candidatos es fundamental para ejercer un voto libre. Bueno, pues ya escuchó usted esta cápsula que le hemos presentado para que hoy por la noche no se pierda usted el tercer debate presidencial entre los candidatos a buscar, pues como les digo comúnmente, la silla del águila y la primera magistratura de esta nación. Yo le agradezco de verdad, y esto también por ello nos hemos permitido invitarlos a la Universidad Veracruzana, porque dentro de este tercer debate hay participación de veracruzanos en la formulación de las preguntas. Está con nosotros esta tarde pues un conocido de la casa, como es el doctor Claudio Rafael Castro, responsable del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Veracruzana. Doctor, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Luis. Y por supuesto, quien fue el responsable de elaborar los trabajos para la formulación de preguntas junto al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, que es el ITESO, es el doctor Carlos Adolfo Piña García. Carlos, bienvenido. Gracias. Y bueno, primero que nada, muchas felicidades por el reconocimiento que hace el Instituto Nacional Electoral a la labor que desarrollan. A ver, cuéntanos un poco, este tercer debate, ¿de qué va? ¿Cómo se formularon las preguntas? ¿Cómo lograron ustedes acceder? Porque entiendo que hubo un mundo, ¿no?, de preguntas que revisar, hacer un filtro. ¿Qué metodología se siguió? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues nada, el INE la semana pasada se comunica con nosotros. Nosotros tenemos un laboratorio de análisis de redes sociales en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis, y ellos nos comentan que necesitan un trabajo de monitoreo de tweets. Sí, nosotros conocemos la red social que es Twitter, entonces nosotros tenemos una especie de repositorio de tweets ahí que hemos monitoreado pues la República Mexicana y el estado de Veracruz. Hacemos diversos estudios ahí, le llamamos a esto la tuiteca. Entonces nosotros en esta tuiteca vamos almacenando tweets históricos. Ajá. Y nos vamos analizando, o los tenemos ahí para cualquier trabajo que hagamos de investigación. Entonces el INE nos comenta que ya tenían al ITESO y buscan al ARSI como un apoyo para hacer este análisis. El tiempo premiaba, nos hablaron como 2-3 días antes de que empezara el monitoreo. Nosotros pusimos el equipo a trabajar, teníamos personas trabajando, el doctor nos apoyó muchísimo en este sentido. Sí. Entonces empezamos a minar los tweets, es decir, extraemos todos los tweets que van saliendo de la República Mexicana que tengan el hashtag que el INE nos indicó. Estos hashtags fueron los siguientes. Sí. Son 6, entiendo, ¿no? Son 7. 7. Hashtag debate INE economía. Bien. Hashtag debate INE pobreza. Hashtag debate INE educación. Hashtag debate INE tecnología. Hashtag debate INE salud. Hashtag debate INE sustentable. Hashtag debate INE cambio climático. Ok, esa era la llave de acceso para poder formular y participar los ciudadanos en redes sociales, ¿no? Exactamente. Muy bien. Los ciudadanos emitían una pregunta. Sí.
integrando o mencionando al candidato. Podría ser Mid, podría ser López Obrador, o podría ser Anaya o el Bronco. Muy bien. Una vez que usted arrobaba al candidato, categorizaba la pregunta a quién iba a dirigir, a qué área iba dirigida. Salud, tecnología, las que acabo de mencionar, ¿no? Y esas preguntas se iban a la tuitosfera, donde nosotros las captábamos, Sí. y así empezamos a hacer este análisis. ¿Qué analizamos? Pues qué dispositivos utilizaron, Sí. de dónde venían las preguntas, es decir, qué región de la República Mexicana, Sí. cuáles fueron las palabras más utilizadas, en ese sentido también, cuál fue la pregunta más retuiteada, es decir, que más RTs o likes tuvo, y todo eso se lo fuimos armando en un informe al INE. A ver, doctor, platícanos un poco también. Entendemos que cuando hablamos de redes sociales es un tema, pues, vamos a decirlo, nuevo para muchos. Quienes estamos en los medios de comunicación entendemos un poquito más que otros, pero de estas redes que existen en el ciberespacio, ¿cuáles se utilizaron? Porque ¿cuáles fueron, vamos a decir así, los marcos de referencia para poder tomar la información? ¿Se utilizaron, no sé, Twitter, se utilizó Facebook? ¿Qué redes? Se utilizó Twitter, básicamente, y también Facebook, pero en una proporción mucho menor, ¿no? Dada la amplitud del texto, es mucho más compleja ese trabajo de minería que mencionaba el doctor Piña. Y entonces es tan placentero escuchar las nuevas palabras, ¿no? Como claro. acabas de escuchar, tuiteca, la tuitósfera, etcétera, Sí. etcétera. O sea, esa recolección de 1,036,037 tweets. O sea, eso fue, digamos, el referente inicial. Bien. Para después ir haciendo un trabajo de filtrado adecuado, ¿no? Sí. Porque en eso hay de todo, hay Sí. incluso bots, etcétera, etcétera. Luego tener 714,735 tweets que fueron retweets, y esos entonces ya hacen un apartado, Sí. de tal modo que quedaron 321,302 tweets originales, Muy bien. que fue la base del trabajo inicial que hizo El doctor Piña. el doctor Piña. A ver, doctor Carlos Adolfo Piña García, en el tema de las redes sociales hay que mencionarlo también, ¿cómo se puede tener certeza, y esto hay que decirlo, de que son ciudadanos mexicanos los que participan, que no se está empleando por parte de los candidatos a la presidencia esto que se conocen como centros de acopio de tweets, de cuentas o bots Claro. los términos, que no se vayan, vamos a decirlo así, inclinado la balanza para que las preguntas sean a modo determinado asunto? Claro, es una pregunta que nos hacen casi siempre. En ese sentido, de las cifras que acaba de dar el doctor Claudio Castro, nosotros correctamos aproximadamente 1 millón de tweets y limpiamos o curamos ese dataset o ese corpus de datos de 700,000 tweets que eran retweets, que podrían venir a la mejor de estos centros. Sí. ¿Sí? Nosotros tenemos un módulo especial que nos da una probabilidad de que el usuario sea bot o no sea bot. Entonces, esto nos permite limpiar mayor la información y quedarnos enteramente Sí. con esos datos que sí pertenecen a usuarios orgánicos. Sí. ¿Qué quiero decir con orgánicos? Es un usuario común como usted y como yo, Sí. que tenemos heurísticas que nos dicen, pues si esta persona está tuiteando 50,000 veces al día, ya nos prende un foco rojo, ¿no? Hay cuestiones ahí que nos indican un foco rojo, empezamos a limpiar este sentido, y el 80% del trabajo de este tipo de minería social es la limpieza de la información. Efectivamente, el equipo se dedica, quitamos retweets, quitamos bots, limpiamos la información y la acoplamos. El 80% de todo este trabajo se lo lleva esta curación de datos. A ver, también preguntar, ¿cuáles son los criterios empleados también en la, vamos a decir, en la segmentación de las preguntas? Decíamos en primera instancia que se utilizaba un hashtag, que era la llave de acceso para poder distinguir pues el tema hacia dónde iba dirigida la pregunta. También si se arrobaba a alguno de los candidatos, en este caso se le señalaba a Mid o al propio Andrés Manuel o al propio Anaya. Después de hacer todo esto, ¿qué se siguió? Después de hacer todo esto, se hizo un reporte justamente que
es el entregable, por así decirlo, al INE, que fue el dispositivo más usado, las zonas del país más activas, los usuarios más activos, candidato más cuestionado, hashtag más utilizados, hashtag propuestos por el INE y su frecuencia. Cuentas y tweets con más likes y retweets, palabras más usadas y algo que se está usando aquí que son las nubes de palabras, ¿no? Aquella dimensión que indica la frecuencia y entonces la nube indica mucho de la intensidad de las opiniones en que están centradas, ¿no? En todo este tipo de cosas. Todo este insumo va a favorecer la elaboración finalmente de 15 preguntas, que son las que van a emitir los conductores, moderadores del Bien, a ver, debate. de esto que decía el doctor Castro, el doctor Piña, explíquenos un poco, a ver, ¿cuáles son las regiones del país que más participan? ¿Cuáles son los métodos o medios electrónicos o dispositivos más empleados para poder enviar las preguntas? ¿Cómo se puede determinar algunos de los otros puntos que, pues entiendo, fueron bastantes los que se lograron recabar? Así es. Bueno, básicamente un solo tweet podemos decir que tiene muchísimos metadatos, es decir, tiene geolocalización, tiene horario, tiene URL, tiene una imagen, a veces tiene Periscope. Un solo tweet tiene tal cantidad de datos que nosotros tenemos que enfocarnos realmente a lo que quiere. Y volviendo un poquito a la pregunta anterior de cómo nos aseguramos que realmente sean aquí, bueno, en las técnicas que utilizamos nosotros de programación, delimitamos la República Mexicana. Perfecto. Es decir, nos olvidamos todo lo que viniera de Asia, todo lo que viniera de Europa, todo lo que viniera de Estados Unidos o de Sudamérica, no lo aceptamos para esta recolección que hicimos. Esto nos garantizaba que nos íbamos a quedar con todos los tweets que emergían de la República Mexicana. Esto ya nos estaba dando una garantía de que, bueno, si vamos a lidiar con esta especie de establecimientos que ya tienen una cantidad de información o personas que trabajan para cierto candidato, vamos a lidiar solo con los que están en México. Y con eso ya evitamos esa parte. Ahora, ¿qué encontramos? O voy a dar algunas pistas, no voy a dar tantas porque este es un trabajo que se va a presentar en la noche, o que más bien lo van a utilizar en la noche. La gente no comparte mucho la latitud y la longitud de su ubicación. Entonces, sí es cierto que nosotros ya tenemos algunas estadísticas o algunas, digamos, radiografías de la República Mexicana. La pueden encontrar en mi Twitter, no sé si lo puedo dar aquí, claro, por favor. @pinísima o Carlos Piña. Ahí encontramos toda la visualización y hace un par de días sacamos una visualización de lo que cómo se estaba prendiendo y apagando la República Mexicana en términos de tweets rumbo al tercer debate. Ustedes pueden consultar ese mapa, que está interactivo, para que vean que solamente la parte centro y un poco la norte de la República Mexicana es la que realmente participa en este sentido. Hay muchas zonas negras en la República Mexicana, o zonas oscuras o zonas apagadas. Es decir, no creamos que toda la República Mexicana está participando. Yo siempre digo, cuidado con las redes sociales. No todos están ahí presentes. Hay una gran parte de la población que no está presente y que no está participando. Sin embargo, al menos tenemos un primer paso. Tenemos a los que sí están participando y eso nos da una especie de ventaja, una especie de primeras pistas de lo que piensan las gentes que tienen las redes sociales. En ese sentido encontramos, pues, los dispositivos que más utilizan son teléfonos celulares. Todo el mundo, la mayoría, yo creo que el 80-90% de las personas utilizaron el teléfono celular para emitir su pregunta. Eso es más básicamente. Y las nubes de palabras fueron petición expresa del INE. Ellos querían un análisis de frecuencia de palabras porque les interesaba ver qué es lo que más comenta la gente. Y sí te puedo decir que la gente pedía resultados y pedía respuestas y pedía estrategias. Eso sí lo podemos decir. Bueno, a ver, también ya decíamos lo del tema de los criterios. Se van a emplear 15 preguntas, 12, que entiendo, 3 de preguntas generales, 12 preguntas, vamos a decirlo así, de seguimiento, que serán empleadas por los moderadores. Te preguntaría, Claudio Castro, hay evidentemente en la formulación de preguntas muchas que se pudiesen repetir, es decir, con características muy similares, con temas muy específicos. ¿Se tiene un estadístico de cuántas preguntas similares se presentaron, se identificaron? Sí, se tiene digamos, grandes números. Sí. Y en algún sentido, digamos, el entregable ya permite como ir precisando. Ahí el trabajo de los moderadores solo es dar sentido a esa inclusión que pudiera tener pues las preguntas elaboradas, ¿no? O sea, esa es la idea, tratar de ser lo más inclusivo
con el texto de las preguntas. A ver, hablábamos fuera del aire antes de iniciar la entrevista. ¿Cuáles eran las razones que motivaron al Instituto Nacional Electoral a voltear a la Universidad Veracruzana y a voltear al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO? ¿Por qué razones voltean a estas universidades, a estas dos en específico, y no voltearon, por ejemplo, a la UNAM, o voltearon al TEC de Monterrey, o a otras universidades que podrían decir, bueno, o la gente creer, bueno, ¿por qué razón, no? ¿Cuál fue el criterio? Claro, en principio el ITESO necesitaba respuestas rápidas. En el laboratorio tenemos esa capacidad de respuesta rápida que nos permitió aceptar, o sea, la llamada fue representantes del INE, ustedes creen que tienen la capacidad para aceptar el reto, nosotros lo aceptamos, se analizó con el doctor Claudio Castro la propuesta, entablamos una conversación con el doctor Claudio y la rectora, se dijo, pues sí tenemos la capacidad para aceptar el reto y se tomó. El INE argumentaba también que estaban buscando laboratorios que se encargaran ese tipo de análisis. Y es bien sabido que en México todavía este tipo de laboratorios no están muy bien establecidos. Precisamente fue una iniciativa y un hitazo del doctor Claudio Castro y la rectora en apoyar este laboratorio para la Universidad Veracruzana, zona sur-sureste. Entonces, esto nos permite a la Universidad Veracruzana y a los veracruzanos tener un laboratorio de este tipo, que ya viene siendo uno de los pioneros a nivel República Mexicana. ¿Cómo lo demostramos? Estamos ya en el INE, estamos participando. Y el INE, si recuerdan los primeros 2 debates, siempre teníamos el número de comentarios que se iban poniendo en el ángulo superior derecho. Entonces, el INE nota esto, nota la participación ciudadana y dice, ¿saben qué? Tenemos que entrarle por las redes sociales, porque la gente se está expresando y es un acierto muy bueno del INE, y entonces nos permite a nosotros participar ahí, porque una de nuestras líneas de investigación es a través de las redes sociales, en particular Twitter. Bueno, pues ahí está, doctor Claudio Castro, pues nuestro reconocimiento, y bueno, por supuesto, doctor Piña, gracias. De verdad, es muy importante que se sepa que desde Veracruz se trabajó con especialistas, con científicos, con académicos que van a formular estas preguntas, y bueno, también hay que sumarle a esto que en nuestro país y en el estado de Veracruz vamos a contar también el día de la jornada electoral con el tema del conteo rápido, y eso también fue un acierto que el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Veracruzana pues ya lo hiciera y lo hubiera participado en el proceso 2016, ahora lo van a replicar a nivel nacional, y bueno, pues es un logro importante, ¿no? Es un logro importante y creo que es bueno porque es una universidad pública, es una universidad totalmente rodeada de académicos competitivos, de alto nivel, ¿no? Como el caso del doctor, y que creo que la Universidad Veracruzana responde, ¿no? a ámbitos, a retos de esta naturaleza con perfecto nivel, ¿no? Pues muchísimas gracias por venir, doctores. Gracias. Y bueno, por supuesto, la invitación, no se pierda el último debate, hoy por la noche, ya sabe usted, las plataformas a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes, ahí va a poder usted presenciar. Es muy importante que se informe, y por eso nuestra labor como medio de comunicación de recordarlo, reiterarlo, presentarles las voces, las opiniones, porque así es como se construye pues la democracia en un país donde se supone todos somos libres y podemos disentir y podemos opinar y podemos tener nuestro punto de vista, pero el tema es la participación de usted. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y regresamos en contacto.